Mi nombre es Cecilia Vía, soy directora de operaciones de la Cámara de Irlanda aquí en México y en nombre de la Cámara les damos la más cordial bienvenida a este evento, en el que creemos que todo será de gran interés para todos. El tema del día de hoy será presentado por el Grupo Financiero Monex y Baker Tilly de México y se llama Perspectivas Económicas segundo semestre del 2021. Tenemos el gusto de presentar y tener con nosotros a la presidenta de la Cámara, la señora Orla Branigan, que también es Chief Marketing and Engagement Officer, delegada de Business School del TEC de Monterrey. Les presento entonces a John Milner. John es socio y director de consultoría Baker Tilly de México, tesorero de la Cámara y board member. Muy buenos días, John. Bienvenido a esto y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes por parte de la Cámara de Irlanda, México. Hemos tenido un pequeño problema ahora con el tema del audio de Orla Branigan, nuestra presidenta. Entonces, ojalá que podamos arreglar eso, que pueda entrar ahí ya por un momento, ¿no? Para presentarse. La Cámara de Irlanda, México, llevamos 4 o 5 años desde nuestra formación en el 2017, que empezamos a operar en el año 2010 y en 2016 se constituyó la Cámara, empezamos operando el año siguiente. En este periodo hemos tenido varios eventos. El último año han sido obviamente todo en línea. Antes hacíamos muchos eventos presenciales, desayunos, cóctel, etcétera. Y en el último año hicimos una serie de eventos en referencia al tema de COVID, el tema de apoyo a las empresas en dificultad en la pandemia. Hace poco hicimos un evento con Agustín Basabe por el tema también de perspectivas económicas para, eso fue el finales del año pasado, y hace 2 meses hicimos un evento en conjunto con Enterprise Ireland y Ornua, con Blaine Doyle. Blaine es uno de nuestros miembros de Globex, y ese evento se hizo basado en temas de cómo hacer negocios en México. Entonces, nos da mucho gusto hoy poder compartir. Yo trabajo en Baker Tilly, somos una empresa de servicios profesionales, contables, fiscales, de consultoría, y tenemos el honor de estar aquí presente con Monex, que va a compartir con nosotros todo el tema de las perspectivas económicas del segundo semestre, ¿no? Brevemente, quisiera mencionar que aquí en la Cámara, nosotros, nuestra misión es apoyar todo el interacción, relacionamiento de negocios México con Irlanda. Entonces, tenemos muy buen foro de relacionamiento y hacemos todo tipo de conexión con empresas que les interesa importar, exportar entre los dos países y también con la Unión Europea. Monex, tenemos el honor hoy de estar aquí con Monex. Tenemos relación tanto en la Cámara irlandesa. Monex ha sido nuestro asesor financiero banco desde el inicio. Y yo lo que puedo decir es que es gente que trabaja con una alta calidad de servicio, siempre trabajan con el cliente en el primer lugar. Es una empresa 100% mexicana. El Grupo Financiero Monex se dedica a toda la gama, tiene un banco, se llama Banco Monex, tiene Monex Casa de Bolsa y Monex Operador de Fondos. Está con nosotros hoy Marcos Arias Novelo. Marcos es economista muy destacado del grupo financiero. Él es economista de la Escuela Bancaria Comercial. Tiene una maestría de desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra y lleva varios años trabajando con Monex. Él es
economista y hoy vamos a hablar de temas de la economía. Seguramente va a hablar un poco de lo que ha pasado el domingo. Va a hablar temas de tipo de cambio, crecimiento, el comportamiento del consumo en el mercado. Lo que me gustaría es invitarlos. Vamos a tomar preguntas en el chat. Ahora tenemos un grupo muy nutrido. Tenemos 94 personas en este momento y los invito a que hagan las preguntas en el chat. Vamos a tratar de hacer, como en la mitad, vamos a abrir una ventana ahí para hacer algunas preguntas a Marcos y estoy seguro que va a ser de gran interés esta presentación. Adelante, Marcos. Gracias, John. Gracias también a Cecilia, a Baker Tilly en general, a Mario por la invitación. Y bueno, voy a compartir para empezar la presentación, para que arranquemos con esta plática de perspectivas económicas, que sin duda siempre es un tema interesante, siempre es un tema, pero hoy es un tema súper relevante. Nos ha tocado vivir la crisis más fuerte, por lo menos en México, desde la Revolución Mexicana, y aparte tenemos el tema de las elecciones, y aparte tenemos todos los cambios políticos que están sucediendo en el mundo. Entonces, es sin duda un momento bastante importante, y a mí siempre me gusta empezar resaltando que la economía, aunque nosotros vemos pues gráficas, números, a veces cifras que pueden parecer frías, la economía siempre tiene un componente bastante humano. La economía se trata de nuestros problemas, se trata de los prospectos de negocio que tenemos. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice, 1 millón de muertos es una estadística. Un hombre muerto es una tragedia. Evidentemente, esto entra dentro de otro espectro, pero en la economía es el mismo impacto. Las cifras que nosotros vamos a presentar, pues siempre tienen un impacto muy fuerte en nuestros prospectos de negocio, incluso en los prospectos de nuestras vidas. Entonces, pues vamos a empezar justamente con esto y recordando que hay siempre detrás de toda gráfica una conexión bastante importante con cada uno de nosotros, ¿no? Que al final son los que formamos parte de este gran mercado de la economía mexicana y de la economía mundial. Entonces, pues bueno, pensé en organizarlo de manera tradicional, planteando cuál es la perspectiva económica para el mundo y cuál es la perspectiva económica para México. Pero la verdad es que cuando estaba pensando la presentación, me llegó a la mente la inspiración reciente de estar viendo el Mandalorian, ha tenido mucho éxito que Baby Yoda, que la saga de Star Wars, y dije, la verdad es que lo que estamos viviendo se parece mucho a una ficción escrita por George Lucas. Tenemos una saga impresionante de películas, la principal es esta, pero incluso hasta los títulos hacen resonancia de lo que está pasando. Para mí esto podría haberse llamado el COVID Wars, justamente porque empezamos con esta idea de la amenaza fantasma, que fue la primera película, pues se asemeja un poco a la idea de que pues, es un virus desconocido, no se sabe bien qué está pasando, viene de China, viene de Europa, ¿de dónde viene? ¿No? Y bueno, ya después empieza una serie muy larga de acontecimientos que nos ha tocado vivir durante el último año y medio y que parece interminable. Así como no dejan de salir películas de Star Wars, así también de repente en México estamos que en semáforo verde, regresamos a semáforo rojo, es una especie de la venganza de los SIDA, la venganza del COVID ahora cuando de repente nos relajamos y volvemos otra vez al semáforo rojo. Y luego hay una serie de acontecimientos que se van desencadenando justamente con una narrativa peliculesca para mí. En este caso, el tema crucial para mí es un parteaguas que implica que nos salimos un poco de esta línea temporal, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros estamos avanzando en nuestra línea de Star Wars y vamos, pues, venciendo poco a poco la enfermedad, se desarrollan las vacunas, empezamos a retomar nuestras actividades laborales, actividades empresariales, y de repente el centro de este argumento, de esta presentación, es que de repente nos cambian la idea de lo que está pasando. Para nosotros, este icono de The Empire Strikes Back significa justamente que regresa ahora una nueva amenaza, un nuevo problema que no teníamos contemplado. Entonces, la narrativa económica que nosotros tenemos es la de una etapa de recuperación post-COVID, pero con temas muy diferentes a los que nosotros nos hubiéramos imaginado que íbamos a encontrar en esta etapa. Y me gusta mucho empezar justamente en la cuestión internacional porque refleja la gran medida
del cambio que estamos viendo. Nosotros, para que se den una idea, cuando estábamos al cierre de año, pensábamos que esta recesión iba a ser una recesión larga. Evidentemente, hemos avanzado muchísimo desde la Gran Depresión, desde la crisis financiera de 2008-2009, pero aún así pensábamos que nos iba a tomar como mundo un par de años para recuperarnos. Pensamos que en el caso de Estados Unidos, a lo mejor para 2022 estaríamos viendo nuevamente volúmenes de actividad precrisis. Y sin embargo, lo que hemos visto en el primer trimestre y lo que llamamos del segundo de 2021 es que la economía está creciendo a tasas muy aceleradas, bastante aceleradas. Tanto así que ahora la expectativa es que para el segundo o el tercer trimestre de 2021, pues nosotros ya tengamos, por lo menos en Estados Unidos, una economía con los niveles superiores incluso a 2019. O sea, no solamente mayores a 2020, evidentemente pues esto es algo, digamos, fácil por la base de comparación, pero digamos, la recuperación completa, que es comparando contra 2019, el año antes de la crisis, podría darse incluso en el segundo trimestre si nos va muy bien, o en el tercer trimestre con grandes probabilidades. Y esto evidentemente tiene un impacto fuerte en el mundo. Estados Unidos es la economía que mueve más el comercio global, con lazos más diversificados, y entonces es lógico pensar que si Estados Unidos se recupera, pues vamos a tener un impacto positivo en distintos países. Es lo que muestran justamente estas gráficas. Del lado izquierdo vemos la perspectiva anterior. Si ustedes ven, las barritas rojas son abundantes y muy abultadas, y eso implica que si la barrita verde no supera la barrita roja, pues en 2021 no vamos a alcanzar a recuperarnos. En la gráfica de la derecha es una perspectiva totalmente diferente, y esa de hecho es la perspectiva actual. La gráfica de la derecha lo que muestra es, por un lado, en el caso de Estados Unidos, pero también de países como India, países como Nigeria, pues una recuperación mucho más fuerte de lo que fue la caída. Entonces, esto para nosotros cambia completamente la perspectiva del juego, porque ahora no vamos a estar solamente centrados en si nos vamos a recuperar, qué podemos hacer para crecer más rápido, sino vamos a estar enfocados en las implicaciones de ese crecimiento acelerado. Evidentemente, mucho tiene que ver con las vacunas. Las vacunas han sido la gran diferencia en este proceso de reapertura, pero lo que a nosotros nos atiende es cuáles son realmente las implicaciones. Y aquí, para plantear el problema, lo que nosotros pensamos es que pues la comparación con las crisis anteriores tiene que pasar por los estímulos fiscales, que es al final lo que en Estados Unidos históricamente ha ayudado a la recuperación en los momentos difíciles. La crisis más fuerte en años recientes, fuera del COVID-19, y donde también hubo una participación muy importante del Estado, fue la crisis financiera de 2008-2009. ¿Cuál es la diferencia entre la crisis del COVID-19 y la crisis la crisis financiera en 2009? Pues bueno, para empezar, es una diferencia abismal en términos de la respuesta. Si nosotros vemos las altas tasas de recuperación, no podemos más que pensar que tiene que ver con el camión de dinero que le están inyectando a la economía. Carretadas y carretadas de billetes, de transferencias. Sabemos que a todas las familias estadounidenses o a todos los hogares les están dando por lo menos una transferencia, a veces de cientos de dólares, a veces de miles de dólares. Entonces, esto tiene un impacto agregado importantísimo. Y si comparamos nosotros el monto total del apoyo en la crisis financiera de 2009 versus el apoyo en la crisis de COVID-19, lo que vemos es que en términos absolutos, para empezar, este apoyo de COVID-19 es por lo menos unas 7 veces más grandes que lo que se entregó en la crisis financiera de 2009. Y en términos de la caída, es decir, tú le inyectas dinero a la economía para poderte recuperar de una pérdida que tuviste. Entonces, en términos de qué tan grande es el apoyo versus esa pérdida que hubo durante la crisis, lo que vemos es que en la crisis financiera de 2009 hubo un apoyo de cerca de la mitad de lo que se conoce como la brecha del producto. Entonces, Obama fue en su momento bastante criticado. Por supuesto, los republicanos no se lo perdonaron y dijeron que la acción del gobierno había sido insuficiente, que la recuperación tan larga que tuvo de unos 5 o 6 años Estados Unidos fue justamente por la falta de apoyo. Y en COVID-19 nos pasamos de un extremo al otro. En COVID-19, el tamaño del apoyo es más de 2 veces el tamaño de la pérdida que se estima para la economía estadounidense. Entonces tenemos una dimensión que sobre representa quizá las necesidades que se tenían en Estados Unidos, y esto se está reflejando en tasas muy aceleradas de crecimiento.
¿Cuál es el asunto de fondo aquí? El asunto de fondo, y por eso ponemos, aparte de las áreas estas azul clarito que representan los estímulos fiscales, ponemos dos líneas, una azul fuerte y una amarilla. La amarilla es lo que se conoce como el PIB potencial, es decir, cuánto puedes tú crecer si estás empleando tu economía al máximo, si estás utilizando todos tus recursos, si están las fábricas funcionando al 100%, en fin. El dato que vemos nosotros con la línea azul tiene que ver con cuál es el PIB observado en los próximos años, en el caso de 2021 hacia adelante. Y lo que vemos es que en los momentos que nos toca vivir hoy en día, tenemos una línea azul más amplia que la amarilla. Es decir, el PIB real podría estar por encima del PIB potencial durante varios de los siguientes trimestres. Y ese es el mensaje de fondo, porque la cuestión aquí es que cuando se da esta situación, una de las salidas más comunes para la economía son altas tasas de inflación. Entonces, lo estamos viendo hoy en día, así como en Star Wars era el Imperio contraataca, ahora que nosotros pensamos que ya la libramos, que ya estamos del otro lado, porque pues la recuperación se está completando, la inflación nos está contraatacando. Y entonces pasamos de una narrativa centrada al crecimiento y a cuáles son las oportunidades para que nos recuperemos, a qué sectores apoyamos, cheques damos, en fin, a una narrativa de espérate tantito, porque esto puede estar generando inflaciones preocupantes, peligrosas para Estados Unidos, para el mundo, no solamente en 2021, sino en lo que viene, 2022, 2023, 2024. Entonces hay un debate muy interesante sobre si estas presiones inflacionarias van a que todo el mundo se tranquilice, que las empresas reabran con normalidad, se arreglen los problemas en los suministros de las cadenas globales de valor, en fin, va a regresar la inflación a niveles normales, o si esta inflación que tenemos, pues es para lo menos para la posteridad de los próximos 3, 4 años. Y ese es el tema central, súper relevante, porque tiene implicaciones para lo que pueden hacer entonces las autoridades en Estados Unidos, en México y en el mundo. Entonces, esa es la perspectiva internacional. Quería justamente plantearla para poner las bases de la discusión en México, porque nosotros evidentemente importamos muchos de los fenómenos económicos que pasan en el mundo, ¿no? No más el COVID-19, pero también lo vemos en términos de inflación, lo vemos en términos de tasas de referencia. Y aquí, como les comentaba, la expectativa ahorita es que como Estados Unidos estaba en esta lógica de recuperación, pues las tasas de interés iban a permanecer muy cerca de cero por mucho tiempo. Por lo menos aquí vemos en la gráfica, hasta 2023 se nos aseguraba que íbamos a tener la tasa de interés de referencia en Estados Unidos en un nivel cercano a cero. Y aquí me refiero a la gráfica de abajo a la izquierda, que es una gráfica de puntos. Básicamente lo que representa es en la Reserva Federal, que es el organismo que decide sobre la política monetaria en Estados Unidos, cuánta gente de la Junta de Gobierno vota a favor de cierto nivel de tasa de interés. Entonces, si ustedes ven, el hecho de que haya muchos puntitos en el nivel cercano a cero implica que la mayoría de los funcionarios están con la idea de que la tasa de interés debe permanecer en cero. Y esto es para 2021, para 2022 y para 2023. Si ustedes ven, poco a poco los puntitos empiezan a abultarse también en la parte de arriba. Eso significa que mientras más avance el tiempo, más posibilidades hay, más preferencias hay de que tengamos una tasa de interés pues más elevada. Y como ustedes pueden ver, hasta la derecha tenemos una gráfica de puntos en donde los miembros de la Fed estiman cuál es el nivel ideal de la tasa de interés, hacia dónde tendría que tender la tasa una vez que se normalicen las cosas. Y evidentemente son niveles mucho más alejados de lo que estamos ahorita, niveles cercanos al 3%, 2.5%. Entonces, lo que ha pasado recientemente es que los mercados están transitando de un reconocimiento, de una urgencia por una recuperación y por apoyos para la recuperación, a un reconocimiento de una situación plenamente inflacionaria en donde las tasas de interés podrían moverse antes porque los miembros de la Junta de Gobierno de la Fed van a empezar a pensar que la recuperación está más para acá que para allá y que entonces hay que empezar a cuidar la inflación. Y hemos visto reacciones en el mercado de bonos, en el mercado de tasas, que apuntan justamente a que esta narrativa va a estar prevaleciendo durante los siguientes meses de 2021. Y bueno, para cerrar justamente la internacional, tenemos una narrativa de recuperación tras un periodo turbulento, muchos cambios con la administración de Joe Biden, no solamente en el manejo
de la respuesta a la crisis, sino en lo que Joe Biden quiere dejar como legado y para lo que está maquilando un artilugio de reformas, de planes de infraestructura muy ambiciosos. Entonces, Estados Unidos vivirá, por lo menos para nosotros, de manera permanente lo que resta del periodo de Joe Biden, una etapa de transformación estructural caracterizada por la inversión, caracterizada por las reformas fiscales, y esto nos va a arrojar un panorama muy distinto cuando termine el sexenio de Biden. Pensamos que sectores estratégicos, precisamente como el sector automotriz, precisamente como el sector de energías renovables, en fin, empresas también vinculadas al ramo de construcción, pues van a ser de las más beneficiadas en esta ola de reformas de proyectos de infraestructura que se vienen para Estados Unidos. Y justamente poniendo esta imagen aquí de cómo queda Estados Unidos o cómo inicia Estados Unidos este periodo de Joe Biden, pues pasamos a la transición con México. México también tiene su imagen aquí resumida a partir de una caricatura en donde pues tenemos un montón de cuestiones, ¿no? Tenemos históricamente los lazos que a lo mejor atan a la economía para que no tenga un crecimiento deslumbrante, como por ejemplo el de Irlanda. Irlanda creció este primer trimestre de 2021 más de 5%, ¿no? En México se nos dificulta todavía tener un crecimiento por encima del 2%, y son estos temas los que están permanentemente sesgando el crecimiento a la baja. La economía, evidentemente, con sus fallas estructurales, pero también la inseguridad, la cuestión de las rencillas políticas que de repente vemos por ahí. Y bueno, en fin, muchos temas estructurales que pues a veces lucen abrumadores y que si le añadimos el COVID y le añadimos las transformaciones que vino a traer a la economía, pues parecen un reto abismal, ¿no? Entonces nos queda muchas veces aguantar a la esperanza, como bien aquí ilustra nuestro caricaturista, de que Estados Unidos y las vacunas pues nos va a dar una buena ayudada. Y es en gran medida lo que hemos estado viendo. México ha tenido buenos resultados en materia económica en este primer trimestre. Parte de ello se debe a la recuperación de Estados Unidos y ahorita vamos a comentar al respecto. Pero bueno, son perspectivas bastante diferentes en México y en Estados Unidos en términos de cómo se abordan los problemas, ¿no? O cómo se piensa de la situación actual. Pero vamos a hablar de los indicadores pues más precisos. Empezando justamente por lo que yo les comentaba, que era el tema central de 2021. 2021 ya no va a tratarse tanto de la recuperación, ya se está asumiendo que la recuperación se va a dar en stand-by, por lo menos para varias regiones, pero se va a tratar mucho de cómo se manejan los altos niveles de inflación. En abril, como aquí podemos ver, la inflación llegó a un nivel de 6.1%, que es uno de los más elevados que hemos visto por lo menos en los últimos 3 años. Y hay diferentes razones en México para pensar en por qué tenemos estos niveles de inflación. Tenemos, evidentemente, pues el efecto de cuello de botella en algunas industrias, lo que está pasando en Asia y en el resto del mundo con las condiciones de sequía, por lo menos hasta mediados de mayo, era bastante alarmante para muchas industrias. El tema de los semiconductores le afecta a los precios de los automóviles, le afecta a los precios de los electrodomésticos, le afecta a los precios incluso de los celulares, ¿no? Entonces son productos que se consumen muchísimo en todas partes del mundo. Hemos visto un incremento fuerte en las mercancías en México de este tipo, dado que hay una escasez de los insumos para producir estos aparatos. Y entonces, pues como todos estamos en pandemia consumiendo pues, más celulares, más computadoras, más televisiones, en fin, pues se suma la tormenta perfecta para que tengamos un elemento importantísimo de alza en la inflación en México. Otro elemento tiene que ver justamente con este tema de las sequías, que está vinculada a la producción de microcomponentes, pero en este caso la sequía vinculada pues realmente a lo que consumimos como alimentos, ¿no? La tortilla en México ha tenido también pues impactos por el alza en los precios del maíz, entonces es un producto fundamental de la canasta de bienes y servicios. Tenemos también el caso en nuestro país y en todo el mundo del incremento en los precios de los energéticos. La recuperación está siendo mucho más rápida, entonces el incremento en el consumo de combustibles y las perspectivas para consumo futuro están incrementándose muchísimo, muchísimo. Entonces tenemos una serie de varios elementos, no quiero decir que es como una tormenta perfecta, pero sí varios nubarrones que se aparecen en el presente en la inflación. Es decir, para nosotros no es solamente un efecto de base de comparación. La verdad es que el año pasado sí tenemos inflaciones muy bajas, pero estamos viendo eventos ahorita
que ahorita están desviando la inflación hacia niveles bastante elevados. Entonces, si ustedes ven la gráfica de la derecha, que es un ejercicio que nosotros hacemos siempre que termina el primer cuatrimestre del año, pues tenemos la inflación acumulada en ese primer cuatrimestre y la inflación final del año. Y vemos que sí hay una relación pues constante. En algunos años la relación se rompe un poquito, pero bueno, hay una relación pues bastante armónica entre lo que vemos por lo menos los primeros 4 meses del año y lo que vamos a ver al final. Y aquí la idea es que nosotros tenemos una inflación del primer cuatrimestre bastante elevada, 2.67%, y esta inflación pues solamente superada por las de 2017 y el año 2000, que son años en donde terminamos con inflaciones de 6% y en 2000 una inflación de más de 9%. Entonces, en este momento para nosotros, pues la tormenta perfecta para la inflación, digamos, no se ha consolidado, pero sí tiene amplias probabilidades de que suceda. Como les digo, tenemos varios nubarrones y hoy por hoy tenemos un panorama inflacionario que es compatible con inflaciones al cierre de año de entre 6 y 6.4%. Entonces, nosotros pensamos que si no hay una reversión a estos fenómenos que les comentaba al principio, por ejemplo, que bajen drásticamente los precios de los commodities alimenticios, que haya una reversión en los precios de los energéticos, que se normalicen las cadenas globales de valor y que haya una reversión en los precios. Si no vemos esos fenómenos, lo más probable es que al cierre de año tengamos una inflación de entre 6 y 6.4%. Nosotros mantenemos este pronóstico al cierre de año de una inflación de 5% porque pensamos que va a haber cierto grado de reversión, pero hoy por hoy, como está la situación al corte de caja del primer cuatrimestre del año, el escenario es compatible con escenarios de inflaciones más elevadas, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta, sobre todo pensando en términos de política monetaria. Recuerden que aquí la gran discusión es si la inflación va a ser suficiente para mover las expectativas de los bancos centrales y por lo tanto ofrecernos tasas de interés más altas. Digamos que pues en México el problema se exacerba porque tenemos inflaciones mucho más alejadas del rango objetivo de Banco de México. Nosotros pensamos que sí, que Banco de México va a mover las tasas de interés en el futuro hacia el cierre de año. En el cierre de año esperamos que haya un bachecito para la inflación por efectos de base de comparación. Entonces estamos esperando ahorita 2 aumentos para la tasa de referencia al cierre de año. Estamos en un nivel de 4%, cerraríamos en 4.5%. Y bueno, en general el mercado se está moviendo hacia ello. Ustedes pueden ver cómo las expectativas, que es la gráfica de abajo a la derecha, tienen también esta tendencia al alza, tanto en inflación general como en inflación subyacente, ¿no? La línea azul fuerte y la línea azul clara van a la alza, siguen creciendo constantemente y lo que es natural es que las barras grises, que son las expectativas de tasa de referencia, también empiecen a incrementar hacia un nivel de equilibrio que nosotros pensamos estaría en 5.5%. Entonces, para nosotros, pues esta dinámica de la recuperación en México sigue siendo una prioridad. México, a diferencia de Estados Unidos, todavía recuperado, todavía viene a la vuelta de la esquina, pero la inflación y la dinámica de tasas de interés la importamos. Entonces va a ser un reto bien interesante, bien importante para la situación económica del país. ¿Cómo hacemos esta conciliación entre un crecimiento sí elevado, pero todavía no suficiente, y unas tasas de interés que empiezan a parecer que necesitan estar subiendo? Marcos. Entonces, pues bueno, adelante, adelante. Ay, perdón, perdón la interrupción. Quería aprovechar qué interesante tu plática. Creo que ya estás generando varias preguntas. Creo que la primera, a lo mejor tu gráfica la explica. José Arturo Sánchez de, de León pregunta, es nuestro socio de Baker Tilly en León. Por el crecimiento esperado, se moverán hacia arriba, digamos, las tasas de interés se moverán hacia arriba. Además de la inflación, que hoy están muy deprimidas las tasas. Creo que ahorita lo estás contestando aquí en las gráficas, ¿no? Entonces, estás hablando de inflación de 6, 6,5 y las tasas van a subir 2 veces de 4,5, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita, como tal, nuestro pronóstico para la inflación es de 5% porque prevemos que haya cierta reversión de los fenómenos que ya comentaba en los próximos meses. Lo que sí es que esa reversión no se presenta año con año. Es decir, nosotros esperamos que la reversión se dé por los fenómenos que estamos viviendo en 2021.
Pero si nosotros no supiéramos que 2021 es un año especial y vemos solamente los datos, como les comentaba, históricos, la inflación que hoy tenemos es una inflación compatible con niveles mucho más elevados. Si nosotros no tomáramos en cuenta la dinámica especial de este año, seguramente las expectativas de inflación que estamos viendo aquí en la gráfica de la derecha, pues harían todavía mucho más elevadas, ¿no? Tendríamos una expectativa de una inflación que puede llegar a 6.5, incluso yo creo que en el momento, pues digamos, más complicado, podría llegar a una inflación hasta el 7% si no se dan estas reversiones, ¿no? Pero como les comentaba, nuestro Y, escenario base es que sí vamos a tener cierto descanso, sí vamos a tener una inflación pues ligeramente más baja del 6%, pero de todos modos sigue siendo una inflación elevada, ¿no? Una inflación de 5% está por encima del objetivo del Banco de México y eso pues tendrá que manifestar alguna respuesta por parte del Banco Central. y la segunda pregunta, Marcos, que creo que todos entendemos la pregunta, es porque John Tobin es uno de nuestros miembros. ¿Por qué siento que el precio de una cena en un restaurante subió al 30% y mis compras en el supermercado también subieron el 30% y que la inflación en la calle es mucho más que el 5%? Ah, bueno, sí, esa es una pregunta bien importante y siempre nos pasa cuando vamos al súper que ya el cereal me subió 10 pesos y ese es un incremento del 30%. Entonces, ¿cuál inflación del 2, del 4, del 6%? ¿No? Eso pasa muy frecuentemente y la razón está en que la inflación en México se mide a partir de una canasta muy amplia en dos sentidos, o bueno, yo diría en tres sentidos. En primer lugar, a nivel de productos, tenemos una canasta que incorpora los precios de más de 250 productos, desde cuánto cuesta Netflix, por ejemplo, hasta cuánto te cuesta la gasolina, cuál es el precio de las rentas, en fin. Tratan de reflejar cuál es el consumo típico de una familia en México. Entonces, a veces tenemos productos que suben pues, 20, 30%, algo fuerte, como el caso de las cenas, pero tenemos otros productos que no se están moviendo tanto, ¿no? A lo mejor el precio de pedir un crédito no ha subido tanto en México, incluso ha bajado por el caso de las tasas de interés, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunas presiones que se compensan. Hay obviamente productos que pesan más que otros, por ejemplo, la tortilla pesa muchísimo más que casi cualquier producto en la canasta. Entonces, en realidad te diría que en una dimensión, pues la razón de a veces ver precios que no concuerdan con la realidad es que tenemos un montón de precios que se están moviendo en todos los sentidos y INEGI lo que hace es básicamente conciliarlo a través de unos promedios ponderados, ¿no? Básicamente. Pero esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es que INEGI calcula la inflación a nivel nacional y eso implica que toma los precios de muchas partes del mundo, perdón, de México. INEGI toma Ok, los precios de más de 30 ciudades, entonces a lo mejor en Michoacán los precios de limón pues no han subido tanto como los precios de aquí de la Ciudad de México, sino que han bajado. Y entonces ahí también las presiones se compensan. La tercera y última dimensión es que INEGI, de cada uno de los productos que estoy comentando, consulta varios genéricos. Es decir, si quiere calcular los precios de los restaurantes, no se va solamente con un tipo de restaurantes, sino que a lo mejor sondea 20 restaurantes diferentes, ¿no? Entonces, puede que haya un segmento de restaurantes en donde sí subieron mucho los precios porque suben, no sé, sirven sopa de tortilla y entonces la tortilla está por los cielos, suben los precios de los alimentos, ¿no? Pero a lo mejor en otros restaurantes el incremento no ha sido tan grande. Entonces, como tenemos una impresionante diversidad a estos tres niveles, pues al final los precios son mucho más estables, por lo menos medidos a través de la inflación, ¿no? Esa es la razón por la bueno, que normalmente tenemos inflaciones más bajas y es porque pues, tenemos una gran cantidad de cosas que INEGI mide en el indicador. Pero sí concuerdo ex- totalmente, pues nuestra experiencia es diferente. excelente, Marcos. Sí, tomamos yo creo que una última pregunta para seguir con la presentación y obviamente pues los invitamos a todos que siguen dejando sus preguntas en el chat. También comentar que estamos en Facebook Live, estamos en LinkedIn y en YouTube, aparte de estar en esta plataforma. La última pregunta viene de Eduardo Paredes, que él dice, los ingresos que se estiman que habrá con el incremento del precio del barril de petróleo em, no ayudarán a amortizar el impacto de la inflación. Pues mira, es una carrera y la verdad es que eso a lo mejor puede ser preocupante en términos de que la inflación siga siendo elevada después de 2021. La inflación es elevada cuando hay expectativa de que
tengamos una espiral que se alimenta a lo largo de los años. Esto es, que pensemos que la inflación va a seguir alta y entonces empecemos a tomar otras acciones que alimenten a su vez la inflación más elevada. Por ejemplo, si pensamos que los precios van a seguir subiendo y entonces las revisiones salariales pues tienen que ser más elevadas, esto va a incrementar los costos de producción y a su vez las empresas pues pueden pensar en que, híjole, nos incrementó el costo, tenemos que ajustar nuevamente a nivel de precios. Y entonces otra vez la revisión salarial es, necesitamos seguir, digamos, la pauta de la inflación que está saliendo elevada y es un círculo que se retroalimenta. Entonces yo te diría que aquí la cuestión es desconectar, que el Banco de México sea muy contundente para que desconecte ese link entre el crecimiento rápido que estemos viendo y los incrementos de inflación. Y ahorita en la parte de crecimiento voy a mencionar algo al respecto. En México tenemos una brecha de producto todavía bastante amplia que en la teoría permitiría que sigamos teniendo estos niveles de crecimiento, por ejemplo, la recuperación de los precios del petróleo, en fin, que es algo positivo para la recuperación, sin que necesariamente tengamos permanentemente inflaciones del 5 o 6%. Entonces, si quieren, ahorita continuamos con esa respuesta. Perfecto, Marcos. Pues si quieres seguir, siguen entrando preguntas, pero creo que por el cuestión de tiempo, las tomemos al final y pues adelante. Perfecto, sí. Voy a dar un resumen entonces de las perspectivas que tenemos. De muchos de estos temas tenemos más información, entonces cualquier cosa pues podemos abordarlo en las preguntas, nos pueden contactar después, pero bueno, son temas bien interesantes, bien útiles y en este caso muy vigentes. Sobre el tipo de cambio, aquí todo está relacionado, ¿no? Si tenemos una alta inflación, probablemente tengamos un alto nivel de tasas y las tasas de interés son, digamos que el determinante principal del comportamiento de las divisas a nivel global. ¿Qué es lo que estamos viendo sobre las divisas en el mundo y particularmente en América Latina? Pues hemos visto dos etapas, ¿no? Por un lado, en 2020, que es el principio de la gráfica del lado izquierdo, pues tenemos las grandes depreciaciones de más del 20%, más del 25% y 30% en el caso de México, en el caso de Brasil, por el miedo al COVID. La incertidumbre, el hecho de que no sabíamos cuánto iba a durar, qué tan fuerte nos iba a pegar, eso es lo que eleva la volatilidad. Después de mayo, junio, lo que tenemos es un proceso de recuperación muy notable en todas las divisas de América Latina, perdón, salvo el caso de Brasil, que ahí sí es notable cómo Brasil no se recupera de esos máximos que tocó en el periodo de crisis. El real brasileño ha tenido una etapa bastante dura, justamente en función de que los rebrotes de COVID han sido bastante fuertes, bastante agresivos, pero también una recuperación que ha incurrido en un nivel de deuda alarmante para la economía brasileña y niveles de crecimiento que no están avanzando tanto como los mercados esperarían. Últimamente, a partir de abril, hemos tenido buenos datos económicos en la región y en América Latina, pues Brasil siempre destaca. Entonces, por eso vemos una apreciación bastante fuerte de más del 15% en la línea amarilla, que es el real brasileño. Pero bueno, fuera del caso de Brasil, que se cose aparte, pues todas las divisas en América Latina han tenido este periodo de recuperación en donde se concilia lo temido con lo que finalmente sucede. Entonces, en el caso de México, pues yo diría que México ha tenido uno de los comportamientos más ejemplares en materia de tipo de cambio. O sea, la apreciación del tipo de cambio ha sido fenomenal, ha avanzado prácticamente más que cualquier divisa, a excepción del caso del peso chileno. Y lo que vemos recientemente es que si bien México mantenía una tendencia muy fuerte de apreciación, a finales de año se hablaba de que si el peso iba a volver a ser el superpeso, que si lo íbamos a ver abajo de los 19, incluso llegando a desafiar los 18 pesos por dólar, pues la realidad es que después de diciembre lo que hemos tenido es un comportamiento bastante lateral. El peso prácticamente no se ha movido de los niveles que hemos visto a inicio de año. Y si ustedes se fijan, de abril para la fecha pues, ha sido prácticamente una plana, ¿no? Hemos tenido muy pocas fluctuaciones, muy baja volatilidad y eso implica que los mercados tienen muy claros algunos posicionamientos sobre la región, sobre nuestro país, pero también implica una especie de stand-by por el gran tema que era las elecciones, ¿no? El gran pendiente que teníamos sobre las elecciones. Entonces son temas que van a estar pesando sobre el tipo de cambio, pero bueno, atendiendo a la pregunta de por qué las divisas en América Latina han tenido tan buen desempeño, el fundamental, esencial, principal en todos lados, tiene que ver con el índice del dólar.
Es decir, para nosotros no es tanto que los mercados estén reconociendo una situación fenomenal en América Latina, que es el momento de invertir en todos estos países. Es decir, creemos que sí hay algo de eso, pero pues la realidad es que el índice del dólar ha estado muy mal posicionado, muy débil, por lo menos desde que se dio el pico de la crisis de COVID-19, con expectativas que cada vez se deterioran más. Y esto tiene que ver con las tasas de interés fundamentalmente. Al final, los flujos de capitales no quieren estar donde haya tasas reales negativas, que es el caso de Estados Unidos, en donde, como les comentaba, la tasa de interés está en cero. Entonces, muchos flujos buscan un reacomodo. Y América Latina, con las altas tasas de interés que paga respecto a otros países, pues es un destino bastante atractivo. Entonces, en términos de correlación, es decir, qué tan cercano es el movimiento del peso mexicano con el índice del dólar, vemos que por lo menos en los meses de abril y de mayo de 2021 tenemos correlaciones superiores al 90%, pero también en el caso del cierre del año pasado, lo que es octubre, lo que es noviembre, tenemos un comportamiento pues bastante cercano, ¿no? Las gráficas se parecen muchísimo, el peso mexicano baja cuando baja el índice del dólar, y lo que sí es que si nosotros nos fijamos más en el periodo reciente, por ahí a partir de mayo, por ejemplo, el final de la gráfica del lado derecho, lo que vemos es que el índice del dólar sigue bajando y el peso mexicano se ha mantenido estable. Para nosotros esto implica el establecimiento de un piso muy fuerte para el peso mexicano. En términos técnicos se están validando soportes bien clave. El caso, por ejemplo, de los 19 pesos con 76 centavos, el caso más abajo de los 19 pesos con 56 centavos, son niveles abajo de los cuales le cuesta mucho al peso mexicano operar, y esto es porque ya fundamentalmente, reconciliando con lo que está pasando en la economía, hay pocos argumentos para ver un peso mexicano por debajo del nivel. Incluso lo vemos aquí en la tablita, en los últimos 5 días, el índice del dólar tuvo un movimiento de apreciación de 0.39%, y el el real brasileño tuvo también una apreciación. Aquí el color rojo quiere decir que las divisas se apreciaron versus el dólar. Entonces, el real brasileño se apreció en 3.36% y el peso mexicano solamente en 0.83%. Es decir, el peso mexicano está teniendo movimientos menos volátiles y ya no está pudiendo capitalizar del todo la perspectiva que hay para un dólar más débil. Aquí nuestra perspectiva en términos generales de inflación y de tasas. Les comento nada más rápidamente, esperamos una inflación del 5%, ya comenté sobre algunos de los riesgos. En el caso del tipo de cambio, esperamos que haya ligera tendencia de depreciación, sobre todo porque consideramos que se va a empezar a normalizar el discurso de la política monetaria. Entonces, si lo que ha estado alimentando la baja en el tipo de cambio son los bajos niveles de la tasa de interés en Estados Unidos y por lo tanto la debilidad del dólar, pues el que se empieza a revertir esta situación le va a pegar al peso, no solamente al peso, sino a todas las divisas de mercados emergentes. Entonces esperamos un tipo de cambio al cierre en 20.95 y una ligera tendencia de apreciación, sobre todo a partir del siguiente semestre. Y bueno, entrando ya a la última parte de la presentación, que tiene que ver con crecimiento, mencionar solamente que en el caso de México tenemos una narrativa de crecimiento diferente. Como les comentaba, en Estados Unidos, que es la gráfica de la izquierda, probablemente ya se recupere la economía a niveles precrisis en el siguiente trimestre o en el tercero. Es la línea roja, la crisis del COVID-19, y lo que vemos es cuánto tiempo pasa para que se recuperen las economías. Entonces, Estados Unidos está muy cerca de esta línea del 100, que implica la recuperación, pero en México todavía estamos más o menos por ahí de mediados de la crisis de deuda del 82. O sea, todavía estos tiempos de que los nervios con los precios del petróleo, de que las inflaciones se nos iban muy, muy elevadas, crisis de esa magnitud, tardan mucho tiempo en recuperarse. COVID-19, con el rebote que ha tenido, hemos avanzado muchísimo, pero todavía estamos muy lejos, por lo menos a unos 4 trimestres de poder ver niveles precrisis. Si a la economía le va bastante bien, como por lo menos ha sucedido en el primer trimestre, podríamos ver un adelanto a lo mejor de un trimestre, y eso implicaría que a lo mejor al cierre de 2021 o principios de 2022 pudiéramos ver niveles de actividad precrisis, pero todavía en este momento pues es algo sobre lo que hay muchas dudas. Nuestro pronóstico de crecimiento básicamente es que haya un crecimiento de la economía de 5.5%. Aquí me gusta mucho enseñarlo con esta gráfica como de pastel. Son los
4 grandes cachos que componen la demanda agregada. Es como nos gusta mirarlo a los economistas. Están las exportaciones, está el gasto de gobierno, está el consumo y está también, por supuesto, la inversión. ¿Qué vemos en el caso de la crisis del COVID-19? Que la crisis del COVID le pegó especialmente duro al consumo y le pegó especialmente duro a la inversión. De esto, lo que nosotros pensamos es que el motor de recuperación tendrá que ver con las exportaciones, pero lo que hemos visto en el primer trimestre, que es algo que nos sorprende, de hecho nosotros teníamos un estimado de crecimiento mucho más conservador, de 3.8%, y lo revisamos hasta 5.5%, porque vimos que en el primer trimestre se empezó a recuperar no las exportaciones, que eran, digamos, el campeón de la economía, sino el consumo interno, que es esta barrita azul y que es la parte mayoritaria. Entonces, si tenemos un consumo interno que empieza a recuperarse, es mucho más poderoso que algún movimiento en cualquiera de los otros componentes y para nosotros es suficiente para elevar el crecimiento a niveles de 5.5 hasta 6%. Entonces, vemos una recuperación de 5.5%. Como les comentaba, el motor del crecimiento podría ser el consumo. Pensamos que va a haber un avance de 8.1%. Todavía nos mantendríamos por debajo de los niveles precrisis, pero sería un muy buen avance. ¿Por qué un consumo pues, más alentador en el caso de México? Para nosotros, 2 factores, ¿no? El empuje de Estados Unidos, que aquí pensamos que solamente nos empuja en materia de exportaciones, en fin, y que el sector exportador pues, es el motor de la recuperación. Pero lo que está pasando con las remesas es sensacional para la economía mexicana. Es evidentemente algo que depende de la recuperación de Estados Unidos, pero las remesas están rompiendo récord tras récord. Hemos pasado de la cifra de 4,000 millones de dólares en los últimos 2 meses y esas cifras de remesas se utilizan básicamente para consumo básico de las familias. Entonces, las remesas están teniendo un efecto muy importante, muy positivo para el consumo. Nos están entrando más dólares por remesas que por exportaciones y que por turismo. Entonces, hoy sin duda son un pilar importante de la recuperación. El otro tiene que ver con que, aunque en México no tengamos los avances de la vacunación en Estados Unidos, pues nos comportamos como si fuéramos primer mundo de la vacunación. Entonces, no tenemos tantas restricciones, digamos, personales para la movilidad. Hay muchos sectores de la sociedad que ya continúan con sus actividades normales y esto, aunque es un riesgo en términos de pandemia, pero ayuda a la recuperación económica. Entonces, para nosotros, consumo bien importante, motor de crecimiento. La inversión, por ahí vamos a tener más afectaciones. Aquí, más que el pronóstico concreto para la inversión, destacaría que los riesgos para la inversión se concentran principalmente en el clima político. Si ustedes ven abajo a la izquierda, tenemos una gráfica con los principales riesgos que los economistas aquí en México vemos, ¿no? Nos hace una encuesta Banco de México, entonces respondemos que, pues, no sé, la inflación, el mercado interno y en fin. Y como ustedes pueden ver, la incertidumbre política es el segundo. De hecho, la última versión que me parece salió hace un par de días ya tiene a la incertidumbre política en el primer nivel y tiene que ver con lo que voy a comentar ya para cerrar sobre las elecciones. Pero ojo con la inversión porque el tema de la incertidumbre no se soluciona con todo en la cuestión electoral. Entonces, hay algunos nubarrones, vemos un ambiente mucho más estable, pero la inversión pues es la clave para la recuperación. Es el sector que fue más afectado en términos de la caída durante el COVID-19 y es en donde tenemos que hacer más trabajo para poder cerrar el ciclo de la recuperación. Hablando nada más muy básicamente sobre inversión extranjera directa, seguimos viendo una tendencia pues, de cierta debilidad con caídas de entre el 20 y el 25% en el primer trimestre, otra vez niveles similares a lo que veíamos en 2020 y resaltar justamente la importancia del sector manufacturero, evidentemente de nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, en fin, diversificarnos poco a poco, pero señalar aquí la necesidad bien de cambiar la narrativa, sobre todo en términos estratégicos. Estamos muy centrados en Estados Unidos y tenemos una oportunidad de oro con el Tratado de Libre Comercio. Para mí, siempre que hablamos de inversión extranjera directa, me gusta resaltar que a diferencia de nuestras exportaciones, que involucran a veces más del 80% hacia Estados Unidos, pues en el caso de la inversión que nosotros recibimos, que es la gráfica de abajo a la derecha, fíjense que Estados Unidos solamente representa el 40%, ¿no? Tenemos nosotros un cerca de 30% representado por estos otros países, Canadá, España, Alemania, Japón, que están del otro lado del océano y que pues tendrían que ser un motor también de motivación para poder generar estrategias más diversificadas que nos ayuden a nosotros
a convertirnos en una economía más global, ¿no? Entonces, en términos de inversión, tanto nacional como extranjera, pues el panorama es similar. La inversión extranjera siempre es mucho más resiliente a estos choques políticos, a la incertidumbre de corto plazo en nuestro país. Entonces, creemos que hay una buena perspectiva para la recuperación de la inversión extranjera, un poco más lenta para la inversión nacional. Exportaciones e importaciones. Mencionar solamente que sí es un elemento importante de la economía. Para nosotros iba a ser el motor de crecimiento en 2021, pero lo que está pasando con los microcomponentes en Asia y en las cadenas globales de valor en todo el mundo les está pegando muy fuerte. Tenemos 2 meses de comportamiento pues bastante plano, incluso con contracciones en las exportaciones, en el caso del sector manufacturero. Entonces, pensamos que es un reto que se puede expandir a lo que resta del segundo semestre de 2021. Y esto es porque aunque sí se normaliza la producción, se normalizan las condiciones de sequía, en fin, pero toma tiempo restablecer al full las cadenas globales de valor. Entonces, vemos un avance de 21% en las exportaciones, de 30% en las importaciones. Va a haber un tema de cambio. Estamos en una situación superavitaria. Superávit quiere decir que exportamos más de lo que importamos, pero estos niveles que nosotros vemos para la recuperación de las importaciones implican un déficit nuevamente. Un déficit podría alimentar también esta tendencia de depreciación que vemos para el peso mexicano. Entonces, digamos, se cierra nuestro escenario pues a estas condiciones. Una recuperación latente, pero todavía en marcha, un déficit comercial que impulsaría los niveles de tipo de cambio, junto con el otro elemento importante que son las tasas de interés que estarían subiendo por la inflación elevada en todo el mundo. Entonces, pues bueno, esa es la expectativa que tenemos para, en términos de crecimiento. En cuanto al gasto público y a finanzas públicas, no voy a meter mucho en este momento porque prefiero hablar sobre el tema central del domingo, que fueron las elecciones. Las elecciones pues tienen implicaciones para todo, para crecimiento, para inversión, para evidentemente el gasto de gobierno, en fin. Y pues eran uno de los eventos de riesgo más pues esperados en términos de la incertidumbre para los mercados. Y aquí la cuestión es que teníamos la posibilidad de que ocurriera algún escenario extremo, ¿no? Por ejemplo, que el partido en el poder, que Morena consolidara una mayoría calificada y que pudiera continuar con una serie de reformas y de cambios en la estructura institucional del país, que era lo que alertaba algo a los mercados. Esta es la cuestión que estaba en juego, ¿no? Los mercados han estado nerviosos a unos temas muy particulares, que es la reforma de la ley del Banco de México, la reforma en materia del sector energético, la reforma también en materia de outsourcing, la posible reforma en materia fiscal y la posibilidad de que haya reformas que disminuyan o que desaparezcan algunos organismos independientes. Entonces, este era un escenario extremo que no se veía como el más probable, pero que estaba dentro de las posibilidades. El otro escenario extremo era que Morena no ganara ni la mayoría calificada ni la mayoría absoluta, que tuviéramos una ventaja muy importante de la oposición y que entonces hubiera un pleito electoral muy fuerte que genera incertidumbre, que no propiciara las condiciones para la recuperación. Eso era lo que estaba en juego. Se renovaba la Cámara de Diputados con sus 500 asientos. ¿Cuál fue el resultado? Un resultado, yo diría, bastante alineado a las expectativas del mercado, que es que no sucediera ninguno de estos escenarios extremos. Sí tuvimos un desgaste de Morena por el uso natural del ejercicio del poder, pero tampoco es que haya sido una tragedia para el partido del presidente. Tuvimos un avance de la oposición, pero tampoco es que hayan desbancado a Morena, al Partido Verde o al PT, que son actualmente la mayoría. El resultado que tenemos, me gusta mucho esta gráfica porque muestra la composición actual y la composición que vamos a tener en la Cámara de Diputados a partir de septiembre. Entonces, cambios así notables para mí, importantes. El primero de ellos tiene que ver con que Morena, por sí sola, en la composición actual, tiene una mayoría absoluta. Es decir, tiene más del 50% de los diputados y eso le permite aprobar reformas secundarias sin uso incluso de los partidos aliados. En la composición que va a tener a partir de septiembre con los resultados de las elecciones, pues Morena ya por sí misma no tendría esta mayoría absoluta, sino que requiere de sus partidos aliados para conseguirla, el Verde y el Partido del Trabajo. Esto es muy posible, sería natural que así fuera. El cambio pues más fuerte es que la mayoría calificada, aquella necesaria para cambiar la ley del Banco de México, por ejemplo, o para cambiar pues o para poder aprobar una reforma fiscal, esa mayoría calificada está mucho más alejada porque la
oposición adquirió el poder suficiente para vetar cualquier iniciativa de reforma constitucional. Entonces, el principal cambio es que ahora hay una oposición con más poder, en el sentido de bloquear esos cambios constitucionales con temas sensibles para los mercados que se venían. Entonces, ese es un cambio muy importante. El otro cambio para nosotros es que pues los partidos chiquitos, particularmente el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, van a tener mucho más poder, aunque son partidos pues pequeños, pero fungen un rol de bisagra, ¿no? Si se alían con el gobierno, pueden hacer la diferencia para que el gobierno tenga la mayoría absoluta o para que no tenga la mayoría absoluta. Entonces, es un cambio importante, pero tenemos que resaltar que a nivel de políticas públicas y a nivel de ambiente político, Morena sí sigue siendo la fuerza dominante en el país. En el caso de los estados, ganó 11 de los 15 que están en disputa, tiene otros 4 que ya gobierna, entonces en total tiene, perdón, 5 que ya gobierna. Tiene entonces la mitad del territorio actualmente bajo el control. Eso implica que, pues en términos de operar la política pública y para la elección de 2024, pues tiene una muy buena posición. Y bueno, cerrar justamente con las claves de la elección, que ya mencioné básicamente hace 2 diapositivas. En primer lugar, tenemos una oposición con capacidad de veto sobre las reformas constitucionales. En segundo lugar, pues Morena no alcanzaría por sí sola la mayoría simple. Y en tercer lugar, independientemente de esta dinámica, se reduce el riesgo, no se elimina, se reduce, porque hay otros mecanismos que pudieran emplearse para tratar de hacer estos cambios, llámese reformas a las leyes secundarias, llámese negociaciones con grupos de diputados, pero entonces existe la posibilidad de que tengamos incertidumbre hacia adelante, pero sí se reduce considerablemente el nivel de riesgo sobre estas reformas estructurales a la Constitución. Nada más para que cerremos con las cifras. A nivel de porcentaje de la Cámara de Diputados, Morena y su bloque, la coalición de Juntos Haremos Historia, pasará de tener el 62% de los diputados al 56%, el PAN, PRI y el PRD pasarán a tener el 27% al 39%, un salto importante, y lo que les comentaba, los partidos chicos, sobre todo en el caso del Partido Verde, pasan de tener una participación del 2.6% a una del 8.8%. Entonces, pues bueno, ya comenté algunas cosas sobre tipo de cambio, sobre los mercados. Nada más para finalizar, señalar algunas de las conclusiones a nivel de riesgos. Vemos riesgos positivos para la economía en términos de crecimiento, evidentemente riesgos negativos en términos de inflación. Y bueno, la conciliación de estos dos riesgos va a moldear el futuro económico que tengamos. Independientemente de ello, hay que estar atentos a cómo se da realmente la dinámica postelectoral, si hay negociaciones con los grupos de diputados, si el Partido Verde sigue aliado con Morena o se le voltea. Evidentemente, la relación con Estados Unidos va a seguir siendo clave. Hoy está aquí Kamala Harris hablando sobre economía, sobre migración. Entonces, podríamos tener algunos riesgos asociados a esta relación. Y bueno, para no irnos punto por punto, el más importante todavía sigue siendo la pandemia. Entonces, damas y caballeros, la pandemia pues ha causado mucho estragos en Brasil, en India, en todo el mundo, y no necesariamente por el hecho de tener un avance del 20, del 30% de la vacunación, quiere decir que ya estamos del otro lado. Hemos visto casos raros en algunos países en donde tienen porcentajes más elevados de vacunación, Brasil, por ejemplo, y todavía tienen rebrotes muy significativos. Es un virus bastante estacional, a nosotros nos ayudan las temporadas de calor, pero pues es muy importante mencionar que mientras no tengamos un porcentaje significativo como el de Reino Unido, como el de Estados Unidos, de más del 50, acercándonos al 60% de la vacunación, la posibilidad de rebrotes va a seguir una amenaza, va a seguir siendo una amenaza muy fuerte y real para la economía. Entonces, habiendo mencionado esto, nuestros pronósticos concretos, ya mencioné varios de ellos, pero son estos, ¿no? Tenemos expectativa de 5.5% para el PIB de México, 5% para inflación, 4.5% para las tasas, 20.95 para el dólar y 55,000 puntos para el IPC. En Estados Unidos, 6.3% de crecimiento, 3.2% para la inflación, las tasas de interés se mantendrían en ceros este año y el tipo de cambio en este lugar se mantendría en 1.17. Bajaría de los niveles actuales, en consecuencia, pues hablaríamos de un fortalecimiento del dólar. El S&P llegaría a los 4.210 puntos
Y bueno, esas son nuestras expectativas para 2021. Finalizaría con una frase de Carlos Monsiváis, que a mí me gusta mucho para resumir la situación que estamos viviendo. Él en alguna de sus novelas dice que cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Valga la redundancia con esta frase. Si tienen alguna pregunta, pues creo que ahora es el momento, ¿no, John? Gracias, Marcos. Felicidades. Que excelente tu presentación. Seguramente ha sido de gran interés para toda nuestra audiencia. Aquí unas preguntas rápidas. Héctor Noé, que está muy activo en el chat. Muchas gracias. Es muy interesante esta pregunta. Lo que pregunta Héctor Noé es por el nivel del apalancamiento, endeudamiento de Estados Unidos, ¿no? Lo que tú comentabas, el nuevo gobierno de Joe Biden está haciendo mucho en temas de infraestructura, siguen todavía con los pagos de pandemia y tienen muchos programas para el futuro. Entonces, la pregunta de él es no que si tú ves algún riesgo en términos de un efecto sobre la moneda americana, un tema de apalancamiento, endeudamiento que nos puede llevar a una situación o un tema de crisis en América del Norte. Sí, bueno, normalmente ponemos un mapa de riesgos más a largo plazo. Ahorita quise concentrarme en 2021, pero la situación para los años que vienen, pues no está exenta de algunas posibilidades. Y el tema de una crisis financiera es algo muy latente en Estados Unidos, en Europa, también en los mercados emergentes. De hecho, se pensaba antes de que supiéramos del COVID-19 que la siguiente crisis iba a ser ocasionado por temas de deuda en Estados Unidos y en Europa. Entonces, hoy el COVID-19 nos ha ayudado a patear un poco la lata porque pues ha habido una brecha económica importante, han bajado las tasas de interés y por lo tanto ha sido más fácil soltar estos niveles de deuda, pero la cantidad de recursos con los que se acaban de comprometer, sobre todo las economías avanzadas, es muy fuerte. Yo te diría que es un debate que todavía no está resuelto. Para nosotros es un riesgo bastante elevado, sobre todo para los años de 2023 y 2024, el que pueda darse un resurgimiento de pues, una debacle económica, pero así combinada en la política monetaria. Lo vemos no ahorita, a la vuelta de la esquina, pero sí para los siguientes años. Entonces, una vez que superemos esta dinámica de recuperación, sin duda es lo que tenemos que estar atendiendo, cómo le vamos a hacer para reestructurar las deudas en general, la economía global, sobre todo para que los procesos financieros y fiscales en los países sean sustentables. Está en el ojo de las autoridades, entonces muy probablemente va a ser uno de los temas que estemos tratando en 2022, 2023 y hacia adelante. Otra pregunta de José Arturo Sánchez. ¿De qué opinas sobre la gran burbuja que está haciendo China en precios de commodities e incluso el alto nivel de precios de movimiento de contenedores? ¿Y cuándo estimas o estimarías una estabilización y inicio de una reducción? Sí, vaya, la verdad es que es uno de los temas que está alimentando a la inflación. El costo de transporte marítimo se ha acrecentado muy importantemente. Y bueno, China tiene una participación bastante importante al respecto, no solo China, sino varios países del sur-sudeste asiático. Entonces, yo te diría que en cuestión de esta burbuja que se está generando, empezará a resolverse sobre todo hacia finales de 2021, ¿no? Nosotros vemos que el comercio internacional sigue en estos momentos afectados por intermitencias, que de repente se cierra el canal del Suez, que de repente X o Y país ya entró otra vez en cuarentena. Entonces, eso es aprovechado mucho pues, por los formadores de precios para determinar niveles de precios alejados del libre mercado. Para nosotros, la solución clave está en el restablecimiento, digamos, pleno de la economía global a partir de una vacunación avanzada. Y esto nosotros lo vemos pues, hasta finales de 2021, que tengamos niveles de vacunación por encima del 50% en los principales países comerciantes del mundo. Cuando eso suceda, hablaremos de una situación de normalidad económica más generalizada. Entonces, el poder, digamos, para determinar un precio elevado que tendrán los formadores de precios en China va a ser mucho más bajo. Pero sí vemos por ese lado, pues algunas presiones inflacionarias, por lo menos todavía durante los siguientes 3 meses,
y sí esperamos que en este caso en particular esa presión se disipe. O sea, no es que vayan a continuar los precios por la posteridad muy altos. Pero bueno, eso es lo que vemos. No, muchas gracias, Marcos. Me gustaría tomar la oportunidad de presentar también a Mario Contreras, que está aquí presente en nuestro panel. Llevamos muchos años de relación de negocios con Mario, que es director de Grupo Financiero Monex y es una persona tiene altísimo nivel de atención, calidad de sus servicios. No sé, Mario, si quisieras eh, dirigir algunas palabras a la audiencia. Con mucho gusto, John. Pues básicamente es agradecerles el interés que hayan tenido y la gran ponencia que hizo Marcos. Realmente nos interesa el estar siempre atentos. Como dice bien John, realmente nuestro servicio es estar siempre cerca de ustedes con una atención personalizada. Es nuestro mayor interés siempre el mantenernos informados y tratar de tener instrumentos adecuados para avanzar en todas las estrategias financieras que cada empresa requiere en cada momento. Entonces, con mucho gusto estamos a sus órdenes y bueno, sin ningún compromiso, la asesoría está de por medio, ¿no? El hecho de que, aunque no haya una relación comercial, la asesoría está de por medio por parte de nosotros de una manera puntual y profesional siempre hacia ustedes. Pues les agradezco a todos el estar presentes y John, te agradezco mucho, al igual que está todo Baker Tilly, también la Cámara Irlandesa, y con mucho gusto estamos siempre atentos a sus órdenes. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Mario. Y Marcos, muchísimas gracias. Te felicito por la presentación. No sé si quisieras comentar algo para terminar, Marcos. Pues reiterar el agradecimiento que comentaba Mario a todos ustedes por su atención, a John, a Ceci, a Baker Tilly en general por el apoyo. Y bueno, como comentaba Mario, pues estamos a su disposición. En particular, nosotros somos la Dirección de Análisis Económico Cambiario y Bursátil. Entonces, la información que publicamos es pública, valga la redundancia, la pueden consultar en nuestro sitio web, es accesible, es gratuita. Y bueno, en cualquier caso, quedamos a su disposición. Hay mucha información sobre estos temas y siempre es grato platicar con la gente que está en el día a día en el frente económico. Entonces, pues, gracias a todos y pues, sobre todo, gracias también a ustedes que nos estuvieron escuchando este tiempo. Gracias, Marcos. Aquí vienen los datos de Mario y aquí vienen nuestros datos en la firma. Creo que es importante mencionar que llevamos más de un año haciendo eventos de contenido de comercio exterior, de auditoría fiscal, contabilidad, precios de transferencia fiscal, consultoría, y vamos a seguir teniendo más eventos y seguramente los vamos a estar informando. Aquí vienen todos nuestros datos en LinkedIn, en Twitter, es Baker Tilly Mex, Baker Tilly México, Facebook y en YouTube. Tenemos esta sesión fue grabada y se va a subir a nuestro canal en YouTube. Y yo, pues, ya voy a terminar, vamos a terminar el evento. Antes de terminar, vamos a pasar nos va a ayudar Cecilia a hacer algunos comentarios, pero agradezco a todos ustedes por toda su participación. Otra vez a Marcos, Mario, por parte de Monex y vamos a estar en contacto para siguientes eventos. Muchísimas gracias. Gracias, John. Primero que nada, quiero darles las gracias en nombre de la Cámara, a Grupo Financiero Monex, específicamente a Marco por esta interesante y excelente presentación, a John Miller de Baker Tilly también por ayudarnos a moderar el evento. Y bueno, quisiera comentarles que la Cámara a lo largo del año tiene planeados diferentes eventos. El siguiente será el 22 de junio, que será Irlanda haciendo negocios en México. Este será la inauguración de una serie de eventos que se están planeando, en donde tendremos la presencia de la nueva embajadora de Irlanda en México, Mev von Heinitz, y del ministro Robert Choi, que es un Minister of State for Trade Promotion, Digital and Company Regulation. Y a partir de entonces arrancaremos con una serie de presentaciones, la verdad, muy interesantes en temas innovadores en diferentes áreas de negocio, como son FinTech, Biotech, Agritech, tecnología, educación y turismo.
en donde contaremos con exponentes de empresas tanto irlandesas como mexicanas que han entrado al mercado mexicano y hablarán de sus experiencias y de su know-how. Nos estaremos posteando estos eventos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Irish Mexican Chamber o Irish Mex Cham en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Y bueno, les agradecemos nuevamente su asistencia, su interés en esta ponencia y ojalá les interesara convertirse en miembros de la Cámara. Estamos abiertos a recibir nuevas empresas, nuevos individuos, a formar parte de esta comunidad irlandesa en México. Les deseamos un muy buen día y muchas gracias a todos por su presencia.